En este módulo 2 se incluyen dos temáticas, la correspondiente a los inicios de la neuropsicología, que abarcan principalmente las décadas de 1940 a 1950, que es donde se empiezan a acumular de forma lenta pero progresiva el trabajo de la mayoría de las personalidades que a lo largo de la historia de la neuropsicología hemos conocido. Y en la segunda parte se presenta la etapa de formalización, que se pudiera ubicar dentro de las décadas de 1960 y 1970, en donde ya se formaliza y se empieza a fundamentar científicamente la neuropsicología y se vuelve una disciplina más reconocida y sobre todo más organizada dentro de los campos profesionales, y que se presenta de forma más desarrollada y más específica en el capítulo 2 del libro. Es importante aclarar que este periodo es solo referencial y se refiere a la época de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de la posguerra, en donde miles de soldados quedaron con heridas tanto focales como regionales, y muchos de ellos heridas no focales. Entonces la guerra fue el principal factor, el principal acelerador, pero no el único. Las participaciones documentadas de profesionales de la psicología en estas etapas de los inicios de la neuropsicología son muy interesantes. Recomiendo el artículo de Loring de Historia de la Neuropsicología a través de la epilepsia. Se puede acceder de manera libre en esta ubicación y realmente es un artículo muy interesante para ir entendiendo la participación de las y los especialistas de la neuropsicología desde estas épocas hasta ya muy cercano a nuestra actualidad. Y bueno, a partir de aquí empezaremos a ver en el libro, en este capítulo, la mayoría de los autores que hasta ahora son los más conocidos en la historia de la neuropsicología, como Brenda Miller, Oliver Sandwich, que empezaron a desarrollar sus trabajos y sus colaboraciones con diversos grupos. Por ejemplo, en el caso de Miller, con el famoso paciente HM, en el que se demuestra la importancia de la disociación entre la memoria episódica y procedural. Y se planteaba que entonces la memoria se componía de diferentes sistemas neurales y ya no solo dependía del hipocampo. Henri Caen fue uno de los profesionales que más aportó a los inicios y a la formalización de la neuropsicología. Sus obras han sido bastante bien reseñadas y son de conocimiento muy amplio. Yo destaco sus publicaciones de los 50 sobre el hemisferio derecho, así como la profundización en síndromes neuropsicológicos, como de muy diversos síndromes neuropsicológicos, entre ellos las acalculias, la prosopagnosia, etc. Fue profesor y supervisor de profesionistas que después se volvieron personalidades muy conocidas en los campos de la neurología y la neuropsicología. Hans Teuer es considerado uno de los primeros conferencistas en utilizar el término neuropsicología. También se le reconoce como uno de los más documentados y expertos integradores de su tiempo. Con él se formaron muy diversos y talentosos estudiantes, como Mortimer Mishkin, y también es conocido por profundizar en el método de disociación y doble disociación, que representa uno de los métodos más clásicos en neuropsicología. Oliver Sandwich es otra de las personalidades más reconocidas y recordadas. Originalmente provenía de la psicología experimental y fue pionero en proponer el efecto Supprespan, que implica proporcionar un mayor número de ítems del que una persona es capaz de reproducir para saturar su memoria y de esta forma aumentar la sensibilidad clínica ante ciertas condiciones neurológicas y neuropsicológicas. Vean este dato interesante: la Segunda Guerra Mundial lo lleva hacia la neuropsicología,
trabajando en la unidad de daño cerebral del Hospital Militar de Edimburgo. Otra de las figuras clásicas de la neuropsicología es Arthur Benton, quien empezó en el campo de la psicología clínica y la psiquiatría, y es hasta que llega a la Universidad de Iowa que empieza a desarrollar su trabajo en neuropsicología, cuando casi tenía 50 años. Pero aún así, digamos, es una de las personalidades que más contribuyó a la conformación inicial de la neuropsicología. Debido también a la Segunda Guerra Mundial, Luria se traslada al Hospital Neuroquirúrgico de los Urales y a partir de ahí empieza a atender en evaluación y rehabilitación a una cantidad muy importante de soldados con daño cerebral. El dato interesante es que en 1940 publica el artículo Destrucción del movimiento por lesión del sistema premotor. Y ahí en el mismo libro destaco que quizás su publicación más trascendental para el momento inicial de la neuropsicología de Luria fue una colaboración que publica en 1945 titulada La localización sistémica de las funciones en la corteza cerebral, en donde ya empieza a plantear los procesos psicológicos como sistemas funcionales, los componentes de estos sistemas funcionales, la importancia de la interacción y cooperación recíproca entre sistemas y cómo evaluar neuropsicológicamente estos componentes. Una característica del análisis neuropsicológico de Luria era que estaba basado en su formación teórica y clínico-experimental con Vygotsky, quien hacía énfasis en la importancia de la comprensión de la estructura interna de los procesos psicológicos, evitando la aproximación simplista reduccionista sobre los procesos psicológicos, principalmente los cognitivos, que desafortunadamente existe hasta nuestros días. Hacia 1947, Luria se basa principalmente en el enfoque de la neurolingüística y afasiología de Jacobson y publica en ruso su famoso libro Afasia traumática, junto con otras publicaciones, por ejemplo, también de rehabilitación. Luria da inicio al desarrollo y consolidación de lo que hasta ahora se puede considerar la primera y sobre todo la más importante teoría neuropsicológica que se haya desarrollado todavía. La extensión de su obra la veremos con más detalle en el siguiente módulo. En el contexto en el que sucedían todos estos aportes de la neuropsicología, la psicometría cada vez cobraba más fuerza y más importancia en la psicología, incluso en la neuropsicología. Por ejemplo, aquí tenemos el dato de cómo Halsted propuso y desarrolló su batería neuropsicológica que tenía una clara orientación psicométrica, ¿no? La cual en los 60 es retomada y desarrollada aún más por Reitan, que es la que conocemos, esa batería Halsted-Reitan, que fue bastante utilizada sobre todo en Estados Unidos, pero también en otros países. En la década de los 50 empezamos a ver un cambio desde los grupos que trabajaban en sus países y regiones hacia los inicios de la internacionalización. Uno de los antecedentes más importantes es el International Neuropsychological Symposium, en donde se realizaba un encuentro anual y se describe que Henri Cahen fue uno de sus principales fundadores y desarrolladores. Y aunque inicialmente era europeo en sus inicios, progresivamente incluyó profesionales no europeos. Uno de los datos históricos más importantes, no solo para la neuropsicología norteamericana, sino en general, fue cuando Harold Woodglass fue contratado como psicólogo en el Centro de Afasia del Hospital de Veteranos de Boston, bajo la dirección del neurólogo Pat Facel, quien a su vez fue alumno de Kurt Goldstein, y después la incorporación de Edith Kaplan, y otra de las grandes figuras de la neurología conductual y la neuropsicología, Norman Geschwind. En conjunto, ellos empezaron a desarrollar
lo que después sería el famoso grupo de afasia de Boston y en general el grupo de Boston. Como sucedió con el grupo de Boston en la década de los 60, se inician, se desarrollan y se empiezan a consolidar diversos grupos clínicos en muchos países, en donde ya se integraba la neuropsicología con la neurología y la neurocirugía moderna. Uno de los ejemplos más conocidos es el del Instituto Neurológico de Montreal, en donde ya se fomentaba el trabajo y la contribución multidisciplinaria y transdisciplinaria para un mejor abordaje clínico y una mejor comprensión científica de las diversas condiciones neurológicas, en este caso, por ejemplo, la epilepsia. Entonces, de estas colaboraciones surgieron muchas publicaciones muy emblemáticas y muy representativas de la historia de la neuropsicología, por ejemplo, las diversas colaboraciones de Brenda Milner con Penfield y los demás profesionales de este grupo de Montreal. Por ejemplo, las alteraciones de memoria mediano y largo plazo provocadas por las resecciones parahipocampales de la zona temporal medial que se hacían en esas épocas en los institutos neurológicos. Las colaboraciones internacionales aumentaron y se hicieron ya un estándar más que una excepción. Vean este ejemplo, en 1955 WADA realiza una estancia en el Instituto Neurológico de Montreal y su procedimiento se convierte en un procedimiento estándar para evaluar la dominancia cerebral en relación al lenguaje. Otro de los eventos de contexto histórico más importante para la neuropsicología fue el mayor vigor y en el desarrollo y en la precisión de la electroencefalografía, principalmente la electroencefalografía clínica, que progresivamente fue ampliando y mejorando sus capacidades de diagnóstico y de investigación. Ya en 1949 se publica el primer número de Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, siendo uno de los artículos de este primer número titulado Manifestaciones epilépticas de descargas corticales y supracorticales de Penfield. Walter es reconocido como uno de los pioneros en este campo y una de sus aportaciones fue la importancia del uso de la luz estroboscópica, encontrando que esta luz no solo cambiaba los ritmos de la corteza occipital, sino también los ritmos cerebrales de todo el córtex. Muy diversos hallazgos en la historia de la electroencefalografía hoy se nos hacen conocimiento cotidiano, pero son muy interesantes ubicarlos en su contexto. Por ejemplo, el descubrimiento del ritmo mu, que fue originalmente descrito como ritmo rolándico en arco por Gastot y colaboradores, nombres que ahora nos parecen muy comunes, pero que es muy significativo ubicarlos en su contexto histórico. Un artículo que recomiendo mucho para la historia de la electroencefalografía, sobre todo la que está más relacionada con la neuropsicología, es este de Rosler, en donde describe cómo en la década de los 50 Dawson desarrolló un aparato electromecánico de promediación de señales bioeléctricas, lo que permitió extraer las pequeñas señales relacionadas con estímulos sensorio-perceptivos. La promediación de estas pequeñas señales y su separación del ruido circundante mostró por primera vez los potenciales relacionados a eventos. Y un apunte de contexto desde la neurofisiología es en la década de los 60, el laboratorio de Eccles lograba una descripción completa de las propiedades neurofisiológicas del cerebelo. Incluyo en el libro, este trabajo se pudo conseguir con la colaboración de diversos jóvenes investigadores, entre ellos uno con apellido Ginás, tal como lo describe Ginás en su artículo autobiográfico de 2006. En el capítulo 3 del libro se presenta una etapa de formalización que sucede alrededor de las décadas de los 60 y 70 y que se puede identificar como los 4 factores principales de esta formalización,
el mayor desarrollo de los líderes que acabamos de comentar en la sección previa, así como de los grupos que se desarrollaron en conjunto con estas y estos líderes o alrededor de ellos. El desarrollo editorial, que fue muy significativo en aumento en revistas y libros, así como el desarrollo y reconocimiento profesional que se dio a la neuropsicología, no solo en hospitales, sino en las áreas de educación especial y progresivamente en las de salud mental, aunque con una menor intensidad. El cuarto factor, que me parece el más importante, no el único, pero sí el más importante, es la aparición de la primera teoría, la que se puede considerar la primera teoría neuropsicológica, que fue la de Luria, pero no fue la única. Sin embargo, podemos decir que hay un antes y después en la formalización de la neuropsicología y con este factor que es la fundamentación científico-metodológica. Si se revisan más de una decena de referencias sobre la historia de la neuropsicología, aquí estoy destacando 3, pero en la medida en que uno revisa más de 10, eh, lo que se puede ver es que hay muchas tendencias y muchas coincidencias sobre quiénes, qué grupos y qué personalidades fueron aportando de manera más trascendental a los inicios y a la formalización de la neuropsicología. La mayoría de estos autores ya los he ido mencionando y hacia los 60s y 70s empiezan a aparecer este grupo de Italia, de Renzi, Viñolo, Anavaso, y progresivamente empiezan a aparecer nuevos grupos que no eran los clásicos grupos que iniciaron en los 40s y los 50s. En el desarrollo editorial destaca la puesta en marcha de la revista Neuropsicología en 1963, así como otros esfuerzos editoriales. En el ámbito de la asociación gremial, uno de los datos más destacados es que la que ahora conocemos como la famosa Sociedad Internacional de Neuropsicología fue fundada en 1967 y es en 1973 que se realiza su primer encuentro en Nueva Orleans. Aunque ya lo mencioné en el módulo anterior, esta es una cita de esta época. Pribram publica en coautoría con Luria el famoso libro Psicofisiología de lóbulos frontales. Es un libro pionero en incluir estudios comparativos con primates y humanos y que de nuevo vuelvo a enfatizar el carácter integrativo y transdisciplinar de la neuropsicología que siempre tuvo. Hacia mediados de los 60, la electroencefalografía cognitiva continuaba desarrollando técnicas y encontrando nuevos fenómenos neurocognitivos, por ejemplo las ondas de expectancia, o en 1965 el descubrimiento de que un movimiento voluntario es precedido por una actividad negativa en forma de rampa que se denominó readiness potential, lo que permitió monitorear la intención de un acto motor voluntario previo a que la respuesta motora se hiciera evidente. En 1965, Sutton y colaboradores describen la P300. En 1969, Donchin y Lindsay publican un libro muy importante para los potenciales relacionados a eventos. A principios de los 70, Hilliard y colaboradores reportaban marcadores electrofisiológicos para la atención selectiva. En otros datos de contexto, en el libro se destacan las primeras evidencias sobre neurodesarrollo morfológico del cerebro humano publicados por Jacobler y Lecour y los famosos hallazgos de Sperry, Gazzaniga y Bogen relacionados con la callosotomía. En los campos más genéricos de la psicología y de la psicología cognitiva, destaca la publicación de Miller, Galanter y Pribram con el libro Planes y la estructura de la conducta, los muy famosos libros de Ulrich Neisser de psicología cognitiva y el de cognición y realidad.
Recomiendo ampliamente el libro de Neisser de Psicología Cognitiva. Es un libro fantástico para leer que tiene bastantes conceptos y constructos que pueden ser muy útiles incluso en la actualidad. Otro de los datos más interesantes es el concepto y fenómeno de la prototipicidad, descrito por Eleanor Rosch. Y para cerrar la década, Premack y Woodruff definían la mentalización o la teoría de la mente como la capacidad para atribuir estados mentales a uno mismo y a otros. Vean la cita de Baron Cohen, Leslie y Fried de 1986. Como un apunte crítico, en este periodo es cuando Thomas Kuhn publica la primera versión de uno de los libros más importantes en filosofía de la ciencia, La estructura de las revoluciones científicas, que si nos reflexionamos, más de 50 años después de la publicación de esta obra, seguimos teniendo el mismo problema en la investigación científica, entre comillas, en que se confunde metodología y estadística con la generación de conocimiento científico, ¿no? Y la ausencia de una verdadera vocación e interés, pero sobre todo capacitación en epistemología y filosofía de la ciencia de la gran mayoría del gremio que tiene un título de doctor, de PhD, pero que no solo no le interesa, sino que no ha desarrollado las competencias mínimas para generar conocimiento científico. Nuestro gremio continúa enfocado en competencias cognitivas ejecutivas y no en competencias intelectuales epistemológicas. Esto va cumpliendo más de 50 años. Esto que les acabo de comentar no es una opinión subjetiva personal, está bastante bien documentada en la literatura. Recomiendo este artículo de muchos que lo describen. La mayoría del gremio de la psicología, el gremio mainstream, considera que a la filosofía irrelevante para su trabajo. Y en este artículo particularmente se enfocan en un serio problema que existe en ciencia, en psicología y neuropsicología, que es la fragmentación, la excesiva fragmentación conceptual, sobre todo conceptual y no tanto metodológica, aunque sí, también un poco la metodología. Bueno, y para cerrar de manera positiva, en el libro se describe cómo Raskowski y colaboradores en el 2009 publican un artículo en la revista Brain sobre una anécdota muy interesante con la novela de 100 años de soledad de García Márquez, en donde se plantea, en estos autores plantean que García Márquez fue una de las primeras personas que describió la demencia semántica. Es muy interesante, recomiendo mucho la lectura de esta sección. A partir de estos primeros datos sobre personalidades específicas y grupos que iniciaron la consolidación y el desarrollo de la neuropsicología, debemos pasar ahora hacia la construcción, el planteamiento de las primeras teorías y modelos científicos en neuropsicología. Por eso esta sección se titula de las contribuciones específicas a las primeras teorías y modelos. En los debates que se pueden dar y que yo como estudiante y profesor he atestiguado de los últimos 20, 30 años en la neuropsicología, siempre se ha discutido quiénes fueron las figuras y sobre todo cuáles fueron los planteamientos más relevantes que estructuraron las bases iniciales de la neuropsicología. Sí, entre los debates más trascendentales, por supuesto, está si la obra de Luria o no conforma el aporte más importante y más relevante para esta primera etapa de desarrollo y formalización de la neuropsicología. Los debates han durado durante mucho tiempo y el hecho de yo haber integrado el libro de historia de la neuropsicología muestra cuál es el enfoque que tengo sobre este tipo de debates.
Destaco la importancia de que los debates sean documentados, sean éticamente documentados y a partir de ahí serán constructivos, ¿no? Para que no sean debates estériles. Bien, yo recomiendo ingresar al sitio web de la revista de Historia de la Psicología, ir al año 1980 y consultar estas dos joyas de la historia de la psicología y la neuropsicología, estudio razonado de la bibliografía de A.R. Luria y el impacto de la obra de Luria en la comunidad científica actual. Y antes de pasar a leer estos fantásticos artículos, recomiendo que se haga una búsqueda año con año, 81, 82, 83, a lo largo de toda la década, si existe un trabajo similar de recopilación y que sería el primer artículo y el otro de análisis del impacto de la obra de otra personalidad de las que ya hemos platicado en los últimos 20, 30 minutos o de otro grupo, al cual la comunidad de psicología fuera de la neuropsicología identifica como, como figuras importantes en el aporte del desarrollo de la psicología y neuropsicología. El dato destacado es que no se va a encontrar a nadie más y eso es muy interesante. ¿Por qué solamente fuera del campo de la neuropsicología se reconoció a Luria tan internacionalmente y tan fuera del campo? Desde mi punto de vista y del punto de vista de los profesores y los colegas con las que he platicado en los últimos 20, 25 años, se debe a que la neuropsicología de Luria no solo es importante, no solo fue fundamental para la neuropsicología en sí misma, sino también para la psicología en general. Y eso es algo que coloca a Luria en una dimensión mucho mayor que otros colegas dentro del campo, ¿no? Lo más importante de este análisis que les invito a hacer es que estos artículos están disponibles en el sitio web de la revista y les permitirán a ustedes viajar hasta 1980 y ver cuál era la perspectiva que existía en ese tiempo. Dentro de estos artículos se encontrarán la descripción del trabajo realizado. Por ejemplo, una de las principales justificaciones que se plantean es el conocimiento creciente del autor. A pesar de las dificultades lingüísticas y la escasez de traducción, estamos hablando de que un artículo publicado en 1980 se trabajó, yo creo que en 2 o 3 años, los 2 o 3 años finales de los 70. A pesar de lo anterior, se incluyen 103 trabajos originales. Por eso estos artículos son muy, muy notables. Y una de las relaciones más destacadas en estos artículos es efectivamente lo que ya está en mi libro y en otras obras que analizan la trayectoria de la neuropsicología de Luria, que es en los 60s y 70s, en donde más publicaciones sobre neuropsicología desarrolló Luria y sobre todo cuando su obra adquiere la mayor relevancia y visibilidad internacional. Y de una manera, digamos, objetiva y sistemática, se presenta cómo tanto las citas como las colaboraciones van incrementándose a lo largo de los años, lo que implica que el autor va logrando una mayor trascendencia. No debo dejar de destacar cómo se identifica cuál es la esencia de la neuropsicología, cuál es el objeto y el objetivo de estudio de la neuropsicología, la ciencia de la organización cerebral de los procesos mentales. No es un dato menor porque tanto en mi libro, sobre todo como en un artículo reciente que publiqué en Historia de la Neuropsicología, critico y destaco que muchas definiciones simplistas y reduccionistas de la neuropsicología pueden tener como consecuencia, como riesgo, una simplificación de la complejidad de los objetos y métodos de estudio de la neuropsicología. Aquí los autores extraen
de uno de sus libros más famosos, El cerebro en acción, lo que para mí es la principal definición luriana, el principal objetivo de estudio científico de la neuropsicología. Y vean qué interesante, destacan que sí, como ya se planteó que las décadas de mayor volumen de publicación son de 1960 y 60 y 70, pero que en los 60 es cuando publica casi la mitad de toda su obra, enfocada, y destacan enfocada en la formulación de la neuropsicología como ciencia. Este no es un dato menor porque vamos a ver muchas publicaciones de neuropsicología enfocadas a la parte aplicada clínica profesional y que tristemente se malinterpreta como fundamentación científica. Tristemente todavía seguimos considerando que la acumulación de conocimiento fragmentado, eso es lo que hace nuestra teoría científica. Ellos siguen manifestando el creciente interés y en ambos artículos lo plantean y aquí expongo de manera más extensa la cita que ya hice sobre la importancia de la tarea del historiador, que no se agota en una reconstrucción de las principales ideas y aportaciones de un autor, sino que ha de examinar necesariamente el impacto en el presente de dichas aportaciones. La historia de una ciencia no puede ser hecha de una vez por todas. Estudiar la obra de un autor supone preguntarse por su mayor o menor actualidad, por aquello que se tiene presente en la investigación científica del momento y aquello que ha sido olvidado. Es magistral este párrafo. Sus contenidos, la visibilidad de Luria en la ciencia contemporánea, es un título súper actual. Aquí lo importante es que nos muestran cómo se basaron en el Science Citation Index y en el Social Science and Citation Index de su época. No fue una revisión subjetiva. Creo que es precisamente esta gráfica que muestra fehacientemente, los autores muestran fehacientemente cómo en los 60s y en los 70s las citas a Luria fueron incrementándose de manera exponencial por encima del crecimiento de las citas generales que se daban en estas bases de datos. De allí la importancia y la relevancia de Luria en el contexto internacional. Sería interesante ver que se haga un ejercicio similar de las y los autores que en este módulo hemos ido citando y destacando como quienes también contribuyeron a la historia de la neuropsicología. Pero es importante encontrar estos artículos. Bueno, se destacan cuáles son las obras más citadas, ¿no? En total, 10 de ellas recogen el 71% de las citas. Y aquí vemos funciones corticales superiores, afasia traumática, el libro del cerebro humano y los procesos psicológicos, que está principalmente enfocado a corteza prefrontal, y entre otros. Esta última sección finaliza el módulo 2 y crea un preámbulo para el módulo 3 en donde se presentará la obra de Luria en la mayor extensión posible.